llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande. A la palabra, Efesios capítulo 1, verso 2. Efesios capítulo 1, verso 2. Hemos escuchado, si no me equivoco, 2 sermones que tienen relación con la gracia. Amén. Y la verdad es que hemos solamente visto la superficie de la realidad de la gracia. Lo que vamos a ver hoy día es decir algunas cosas acerca de la realidad de la paz. Amén. Dice Efesios 1:2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese por favor, porque vamos a hacer una pequeña exégesis del versículo, que lo venimos haciéndose ya 3 sermones, y vamos a seguir con este verso. Este versículo de este sermón en particular es muy especial porque el apóstol Pablo saluda, ¿cierto?, a la iglesia de Éfeso. Fíjese por favor. Y él lo que hace es expresar su deseo para con la iglesia. Nosotros podemos ver el corazón pastoral del apóstol Pablo, que algo busca. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está esperando o deseando o ansiando para esta iglesia que ellos puedan experimentar? ¿Qué es lo que él desea? Él le desea a la iglesia gracia y paz. Amén. Dice, del mismo modo como ustedes habitan en Cristo, que habiten ellos en la gracia y en la paz de nuestro Señor. Ahora, vamos a dar una mirada a estos conceptos, porque en realidad son más que conceptos, más que nociones de algunas definiciones como gracia o paz, sino que son realidades. Amén. El estar en Cristo es mucho más que un concepto, es una realidad. Escucha bien, la gracia de Dios es más que un concepto, es estar o vivir en ella. Lo mismo vamos a aprender hoy día con respecto a la paz. Ahora, lamentablemente, para muchas personas, la gracia y la paz no son más que conceptos, ¿cierto?, de parte de lo que la vida cristiana tiene que tener. Algunas personas vislumbran un poco de la gracia, un poco de la paz, pero la verdad es que para el Señor, para Cristo, no son conceptos y no son definiciones, sino que gracia y paz para el Señor son realidades de vida y de experiencia para nosotros. Amén. Son las únicas realidades en las que el Señor desea, escucha bien, que la iglesia camine y viva. Cuando nosotros salimos del verdadero concepto de gracia, o en este caso de paz, lo que hacemos es intentar vivir una vida cristiana que Dios nos demanda vivir, pero con nuestras propias fuerzas. Amén. En realidad estas entonces son realidades, gracia y paz, que vienen a definir nuestra vida. El creyente debe tener muy claro qué es la gracia de Dios, qué es la paz que Dios desea, y de la paz que habla el apóstol Pablo, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Para qué? Para que estas realidades definan nuestras vidas. Usted debe ser definido por la palabra y no por las circunstancias. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. No son las circunstancias
lo que define qué soy yo. Es la palabra. Y la palabra debe ser en nosotros una realidad. Conforme a cómo ella se revele, nosotros vamos a ir conociendo y asumiendo qué es lo que Dios de verdad quiere para nosotros. ¿Qué les dije yo la semana pasada? Gracia. La gracia es una absoluta muerte a lo que el apóstol Pablo y usted y yo estamos invitados. Muerte al pecado, muerte al yo, muerte a lo viejo, muerte al mundo, muerte a la muerte. Aleluya. Una muerte que fue consumada en la obra de la cruz y que sin embargo, una muerte, que obra en Cristo. ¿Hasta qué punto? Hasta que Cristo sea formado en el apóstol Pablo. Una muerte que obra en mi vida. ¿Hasta qué punto? Hasta que Cristo sea formado en mi vida. Una muerte que va a obrar en ti hasta que sea forjado en ti el carácter de Cristo. Por eso circunstancias adversas, por esas situaciones que no entendemos, donde debemos negarnos, donde quisiéramos explotar, pero vamos dándonos cuenta que Dios trabaja su carácter en nosotros. Es la obra de la muerte en el creyente para que emerja la vida de Dios en nosotros. Es una muerte que obra en la vida de cada creyente para manifestar el carácter del Hijo. Luego que somos invadidos y somos capturados por esta muerte, nos invade a saciedad la vida increada de la gracia. Amén. Es una vida depositada por Dios. Es una vida de creación. No es una vida de esfuerzo. Voy a esforzarme por ser mejor creyente. No es eso. La vida increada es lo que Dios ha depositado en nosotros, que dice la Escritura que no es con ejército, no es con fuerzas, es con su Santo Espíritu. Y esa vida está depositada en la semilla que Dios deposita a través de la obra del Espíritu Santo. Está todo ahí. Toda la vida de Dios está depositada en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, fíjese por favor en esto. El apóstol Pablo, él ve su vida como una vida religiosa, perseguidor de la iglesia, un hombre religioso en conocimiento y en su vestimenta y en su forma de andar y en todo, declarado él mismo como fariseo de fariseos. Pero en un momento esta vida increada lo alcanza. Amén. Él sufre el proceso de conversión, de regeneración, nuevo nacimiento, y la vida increada se hace posesión de él. Invade al apóstol Pablo a saciedad. Y la vida del apóstol Pablo pasa a transformarse en la vida de alguien que sirve, según las cartas, como esclavo a nuestro Señor. Amén. En la vida completa, entonces, de resurrección, obrando en nosotros en cada cosa que es verdadera adoración, escucha bien, verdadero servicio, verdadero ministerio y verdadero amor. Vuelvo a repetir. La vida completa de resurrección, la vida que usted no buscó, amén. Ninguno de nosotros buscamos esta vida. Él nos buscó a nosotros. Es una vida que es de resurrección. En todo lo que hacemos es una vida resucitada. Usted no podía dar verdadera adoración. Para que usted diera verdadera adoración, Dios tuvo que matarlo. Amén. Por eso se genera ahora una vida de resurrección donde usted expresa una adoración que usted no podía dar. No podía dar. Usted no mejoró para darla. Usted no arregló algunas cosas de su vida, de áreas de su vida para ser mejor. Usted no hizo eso. Lo que Dios hizo fue matarte en la cruz. Y cuando Él te mató, luego te resucitó. Y esa resurrección provoca ahora una verdadera adoración, un verdadero servicio, un verdadero amor, un verdadero ministerio, un verdadero llamado. Por eso, todas las cosas para Dios son por gracia y son por medio de la fe. Amén. Ahora, cuando nosotros comprendemos esto, nosotros entendemos que ninguno de nosotros se va a gloriar delante del Señor. Pero a alguien, o sea, nosotros no nos vamos a gloriar, pero alguien se va a gloriar. Ese es Cristo. Todas las glorias van a ser para Él. Toda la alabanza va a ser para Él, porque cada uno de nosotros vamos a ser testimonios vivos de la obra de Dios en nosotros. Por eso cuando uno ve situaciones que
que uno a veces no las comprende. Injusticias, situaciones, un accidente, una enfermedad, una cesantía, un hijo o hija o esposo o esposa que no se convierte, etc. Uno tiene que darse cuenta que eso está sujeto a Dios. Y que detrás de esa situación Dios está trabajando conmigo. Yo no puedo desentenderme de eso. Yo no puedo decir, wow, esto me está pasando, qué terrible lo que me está pasando, como si tú fueras un espectador de algo. No, Dios está procesando tu vida, cual sea la circunstancia. O sea, nosotros no estamos dejados de lado por la obra de Dios a través del quebranto y la aflicción. No, de ninguna manera. Es Dios provocando en nosotros el carácter y la vida de su Hijo. Ahora, que hemos hablado suficiente de la gracia, vamos a abordar la paz. La paz, de la cual habla Efesios capítulo 1, verso 2, no es un sentimiento. Amén. Lo que está haciendo el apóstol Pablo, él no estaba deseando una emoción sobre la iglesia de Éfeso. Él estaba deseándole la paz perfecta del Señor a la iglesia. No les estaba diciendo, hey, espero que tengan un día placentero. Porque la iglesia no estaba viviendo días placenteros. La iglesia estaba siendo invadida por filosofía, por pensamientos, por estilos de vida. La iglesia estaba siendo perseguida. Los apóstoles estaban siendo muertos uno tras otro a través de muertes violentas. Los líderes de la iglesia primitiva eran muertos por muertes violentas. Entonces, quien se reunía en las casas y se levantaba y se vislumbraba un nuevo líder, alguien a cargo de la casa de oración, por decirlo de alguna manera, él tenía muy claro que estaba la posibilidad que muriera como habían muerto sus hermanos mayores en la fe. Amén. Entonces, por favor, cuando el apóstol Pablo dice paz a vosotros, no le está diciendo a él que tengan un día placentero. Amén. Espero que sean capaces de relajarse, de soltarse. Espero que tengan un día de rosas. No está diciendo eso. Espero que tengan un día de buenas vibras. Oye, que sea un día positivo. No es esta la paz de la cual está hablando el apóstol Pablo. La paz de la cual él está hablando no está relacionada con las circunstancias naturales. Bendito sea el Señor. Porque no tiene relación con las circunstancias naturales. Cuando usted se enfrenta a alguien que ha perdido un ser querido, el dolor debe ser inmenso. Cuando es alguien cercano. Y nosotros no tenemos otra cosa que desear la paz de Dios, la cual en forma lógica entendemos que no le estamos deseando que le vaya bien en el trabajo, no estamos deseándole que tenga un día, repito, un día placentero. Lo que estamos deseando es que algo sobrenatural, la paz de Dios, invada ese corazón en un momento difícil. Es una paz, escucha bien, que nos trasciende y que nos define a nosotros en toda circunstancia. No es una emoción, es una realidad de salvación a la cual nosotros hemos venido en Cristo. Es una paz con Dios y con todos los que comparten la vida del Señor. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, lo que está deseando es que ellos sean llenos de la paz que Dios pone cuando vivimos circunstancias adversas. No está deseando un día placentero, sin problemas, un camino lleno de pétalos de rosa. No es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de paz con el hermano, tenemos que entender que lo que estamos deseando es que el Señor sea quien le sostenga a pesar de lo que el hermano pueda estar viviendo. O sea, la paz no tiene nada que ver con la emoción humana. ¿Amén? Ok. Dicho esto, entonces, la realidad de la paz que el apóstol Pablo desea que ellos conozcan puede y afectará las emociones humanas. Ahora, en esto voy a detenerme un poco, porque no hay duda de que hay sentimientos a veces de reposo.
a veces de cierta libertad y cierto gozo, digámoslo así, que brotan de realidades, como por ejemplo un día de campo, usted se tira de espalda y escucha los pajaritos y siente la brisa pasar y mira a su derecha y se está dando vuelta un corderito, usted dice, esto es vida, dice usted, ¿eh? Esto es paz. Claro, puede ser circunstancial, minúscula, momentánea, pero eso se acaba. No es de esa paz que el apóstol Pablo habla. Amén. Él no está deseando que ellos tengan una emoción placentera. ¿Por qué digo esto? Porque hay un montón de cosas, hermano, que no tienen nada que ver con la verdad o con la realidad espiritual, pero que pueden hacer que el ser humano se sienta a veces en paz. Por ejemplo, las drogas. ¿Cierto? Yo consumo drogas, dice él, ella, y ¿sabes que cuando me las consumo, loco? Quedo en paz. Claro, queda en paz porque se desentiende de lo que está pasando hasta que el momento de las drogas se acaba. Amén. No hay droga que pueda motivarnos a la verdadera paz. No la hay. Para otros hay técnicas de respiración, ¿cierto? Juntan los dos dedos, el medio y el índice, y lo junta con el pulgar, cierra sus ojos y alguien dice Om. ¿Cierto? El yoga, por ejemplo. Técnicas de respiración. Para otros, las vacaciones. Al fin tendremos vacaciones, tendremos paz. Y usted vuelve más estresado que nunca, hermano. Vamos a ir a ver a los abuelitos y manejo, llego ya estresado, hermano. No hay paz. Para otros, diferentes variedades de bebidas que pueden hacerles sentir paz, ¿cierto? Un trago, una borrachera. Y todas ellas garantizan al alma cierta realidad de paz. Pero la verdad es que no dan paz. Para otros, personas que son capaces de huir, de huir de un país, de una región, para encontrar paz en otro. Otros que son capaces de huir con un amante para encontrar paz. Otros que son capaces de hacer cualquier cosa por tener dinero mal avenido, pero al fin van a encontrar paz. La verdad es que la lista es larga en la cual el hombre, la sociedad, el género humano ha intentado buscar paz y no la encuentra. La paz, primero que nada, es una realidad espiritual. Así es. Es una realidad espiritual. El día que el hombre conoce a Dios, cuando Dios se revela a él, el hombre encuentra la paz. Usted puede ser quizás un testimonio de lo que yo voy a decir, o quizás conoce personas así, que puedan tener problemas quizás económicos, quizás con sus hijos, quizás una inestabilidad de trabajo, de situaciones, pero que en su corazón esa persona es estable, tiene paz. Una paz, dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Personas, al contrario, que tienen mucho dinero, que tienen muchas situaciones económicas en las cuales se pueden sostener, pero no encuentran paz. Necesitan una mujer, necesitan un amante, necesitan drogas, necesitan constantemente consumir algo para encontrar paz. La paz, repito, es una realidad espiritual y que luego se transforma en una experiencia humana a través del entendimiento de esa realidad por fe. Amén. El hombre o la mujer tiene un problema, su hijo se fue del hogar, él quedó sin trabajo, etcétera, y él sabe que hay una verdad y esa verdad le sostiene, y esa verdad es Cristo. Dice la Escritura, Él es paz. Él es paz. Dice la palabra que nosotros estamos en Cristo, que nosotros estamos en Él. Él es la paz, Él es. No es que el hombre necesite Él necesita al Señor, porque Él es paz. Esta realidad de la cual yo le hablo, la paz, primero que nada, es una realidad espiritual, luego se transforma en una experiencia humana, lo sentimos, lo sabemos, algo pasó, oye, no sé,
de verdad tengo tremendo problema, pero tengo una paz. ¿Lo ha escuchado? ¿Le ha pasado? Estoy tan tranquilo, tan tranquila. Bueno, lo primero que ocurre en la persona es la obra consumada de la cruz, sin saberlo. Y luego, esta obra consumada, este milagro de que Él ha muerto por nosotros, se transforma en que abre camino a las emociones que el hombre tiene. Cuando Dios salva al hombre, al vil pecador, este está desesperado, Dios lo lava, hay un milagro, regeneración, nuevo nacimiento, y las emociones son abordadas por Dios. Y estas emociones claudican, se arrodillan delante del Señor. La tristeza, la melancolía, la crisis de pánico, el estrés, la soledad, etcétera, claudican delante de Dios, porque el alma está llena de emociones y es el alma la que se rinde delante de Dios. La obra de la cruz hace esto, abre camino en las emociones del hombre, se revela al hombre y el hombre termina rendido. Por eso, cuando hay regeneración, nuevo nacimiento, hay testimonios de personas que dicen: yo vivía en depresión, conocí al Señor y nunca más. Nunca más. Yo tenía ansiedad, yo tenía crisis, yo llegaba el viernes y tenía que salir a algo. Aparece el Señor y se acaba toda esa situación. ¿Por qué ocurre? Porque lo que el hombre vive, el alma vive en una constante intranquilidad por conocer la verdad. El Padre ha planeado esto y el Hijo, Cristo, es quien ha logrado esto. Pero es a través de la obra del Espíritu Santo que se revela. Es así y solo así que ésta nos alcanza. Por eso cuando el apóstol Pablo aparece, lo que él desea sobre la iglesia de Éfeso es precisamente la paz de Dios. Escucha bien. Lo que él no está deseando a la iglesia de Éfeso, lo que él no está deseando es que ellos solamente tengan sentimientos pacíficos. No es solo eso. No es que ellos dejen de tener conflicto, no es que ella madure y terminen de pelear. Es más que eso. Es que ellos tengan claridad, profundidad en lo que significa la muerte de Cristo y la paz que genera en el hombre. Debemos nosotros ver, hermanos, la objetividad de la realidad de la paz tal como está en Cristo. Antes de que nosotros podamos participar de su paz, la cual no es circunstancial, paz que no es situacional. Estoy con mi papá y tuvimos una comida, estoy tan feliz. Hoy mi papá se enojó conmigo, quedé mal. No es situacional. Mi papá esté bien conmigo, esté mal conmigo, yo tengo paz en Cristo. ¿Comprende usted? O sea, entendamos que lo que el apóstol Pablo le dice a Éfeso, paz a vosotros, no es una paz circunstancial. No es porque hoy día tengo dinero, hoy día tengo una gran deuda, hoy día me vino a ver mi hermana que tanto tiempo y hoy día mi hermana me peló, habló mal de mí y esto me dejó tan mal, esto me dejó tan bien. No es situacional, no es circunstancial. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No es de esta tierra. Eso es lo que nuestras familias no entienden. Y quizás algunos de ustedes tampoco entienden. Porque yo veo a algunos de ustedes tan alegres cuando las cosas les salen bien y tan mal cuando las cosas salen mal. Debemos crecer y debemos madurar y entender lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso. Tengan paz, pero no es una paz circunstancial. No les estoy diciendo, que tengan un día placentero, oye, que te vaya súper bien en la pega para que sea un día bueno. No está hablando de eso. Repito, eran tiempos difíciles, tiempos duros, la iglesia era perseguida y él les desea paz. ¿Por qué? Porque estaba la posibilidad de que muchos de ellos claudicaran en la fe. Por eso el apóstol Pablo inicia sus cartas deseándoles que lleguen a conocer la verdadera paz a la que han venido en Cristo, sabiendo que las emociones y el sentido de la realidad de sus discípulos serían afectadas absolutamente cuando ellos fueran creciendo en la fe. El apóstol Pablo tenía muy claro que la iglesia iba a sufrir.
Y usted debe saberlo también. Usted conoció al Señor y fue todo lindo aquel día, aquel momento, aquella noche, en aquel lugar, aquel colegio, aquella iglesia, en aquel sindicato donde usted haya conocido al Señor. Fue hermoso. Pero la vida cristiana demanda desarrollo, crecimiento como todas las cosas. Y el apóstol Pablo tenía muy claro que en la medida que esta iglesia, los creyentes, los hermanos fueran creciendo, iban a empezar a ser afectados por circunstancias. Usted lo vivió, usted le pasó, usted conoció al Señor y de pronto al mes, a los 2 meses, algo ocurrió, algo pasó, alguien no te saludó, un problema en tu casa y menguó la fe, decaíste en la fe. Y eso provocó en ti situaciones, preocupaciones. Bueno, el apóstol Pablo te está escribiendo la carta a ti y te está diciendo, hey, paz, ten paz. No la de un día placentero, no la de que con mi familia estoy súper bien, mi economía te encargo, súper buena. No es eso de lo que el apóstol Pablo está hablando. Esta es una carta, hermanos, que define al creyente y lo invita a que madure. Y yo doy gracias a Dios porque yo sé que Dios nos está hablando. Él sabía, repito, que las emociones y el sentido de la realidad de sus discípulos iban a ser afectados. Y los sentidos de la realidad tuya, hermanos, también son afectados por diferentes circunstancias. Hijos, matrimonio, esposo, economía, trabajo, colegas, lo que sea, son afectados. Y Dios te invita a que tú tengas paz. Él veía, el apóstol Pablo veía que ellos, la iglesia, se iba a enfrentar a fracasos, a frustraciones, a soledad, a traiciones, a decepciones personales también. Y les invita a que tengan paz. Siempre es de esta manera. Nosotros debemos llegar a tener la genuina realidad en Cristo para nosotros poder definir las genuinas emociones. Escucha bien. Usted debe tener una genuina realidad en quién es usted en Cristo. ¿Usted tiene claro quién es usted en Cristo? Porque si usted no tiene claro eso, las emociones van a afectarte tarde que temprano. El apóstol Pablo le dice a los Éfesos, paz. Y no les está diciendo paz para que tengan un día placentero, paz para que les vaya bien. No está hablando de eso. Está hablando de que iban a sufrir, iban a tener decepciones, desánimos. La vida iba a darles golpes. Pero ellos iban a necesitar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz emana de la cruz del Calvario. Pues usted tiene que tener muy claro que la cruz del Calvario, de ella, emana vida para nosotros. La mayoría de nuestra vida, hermano, y aún en gran parte de ella, ha sido lamentablemente al revés. Así es como funciona el hombre actual. Mire, tenemos 2 facultades que no tienen la habilidad de conocer la realidad espiritual en Cristo. Una se llama emoción y la otra se llama intelecto. ¿Amén? Una se llama emoción, la otra se llama intelecto. Ninguna de ellas tiene la capacidad de poder comprender la realidad espiritual en Cristo. Una o la otra, o por último combinadas, intentan decirnos lo que es objetivo, intentan decirnos lo que es eterno, intentan decirnos que espiritualmente qué cosa es real, pero la verdad es que ni separadas ni juntas, ellas logran dar certeramente en lo que es de verdad nuestra realidad. No logran. Porque el intelecto no puede entender por qué nosotros levantamos las manos. El intelecto no puede entender por qué razón danzamos. El intelecto no puede comprender por qué razón el evangelio es suficiente para salvar al más vil pecador. No lo puede entender. Las emociones, por otro lado, también. Las emociones para ellas pueden ser todo emocional, todo lindo, todo llanto, todo grito. Pero no quiere decir que alcance la realidad espiritual de Cristo. Por eso nosotros, para poder comprender y no desviarnos, debemos entender esto.
ni la emoción por sí misma, ni el intelecto por sí mismo, ni ambos trabajando en complicidad, tienen idea alguna de lo que es la realidad genuina de la vida en Cristo. Escucha bien. La única manera de que el hombre natural conozca la realidad espiritual, primero y ante todo, es si dicho hombre ha nacido de nuevo. Yo no puedo intentar explicarle esto a alguien que no ha nacido de nuevo. No, es imposible. Es imposible que alguien que no haya nacido de nuevo, es imposible que el hombre natural se me siente acá y entienda esto, es imposible. El hombre espiritual, él es estimulado a las cosas del Señor. Con los varones veíamos una palabra el día lunes que decía, piensa en todo lo bueno, piensa en todo lo honesto, piensa en todo lo que es digno de alabanza. Dice, piensa en eso, estimúlate en eso. Romanos 12:2 dice, renuévate en el espíritu de vuestra mente, renuévate, es decir, estimúlate en las cosas de Dios. Si nosotros no nos estimulamos en las cosas de Dios, en forma natural, nos vamos a estimular en las cosas carnales. Y vas a estar preocupado de si terminó la telenovela o no terminó, y cuál va a empezar ahora, pero que lo sepa el pastor, y cuál es el próximo reality, y ojalá que las niñas salgan bien de poca ropa, y tú no te das cuenta que estás contaminando a tus hijos jovencitos, pero tú, ¿cierto? O hombre o mujer, están ahí pegados en la televisión viendo tonteras, viendo estupideces, estimulando, escucha bien, tus pensamientos. Porque repito, tú puedes estimular tus pensamientos para el diablo o para el Señor. El apóstol Pablo dice, piensen en lo que es bueno, piensen en lo que es digno de alabanza, piensen en lo honesto, piensen en lo puro, en esto pensad, dice. Repito, pero si tú estás pensando que la teleserie, que el reality, que la última moda, que lo que hizo este último artista o este último jugador, etcétera, lo único que vas a hacer es estimular tu hombre carnal. Y cuando te hablan del Señor, no vas a entender nada. Porque todos tus cálculos van a ser naturales. Y tú vas a decir, claro, como el pastor no tiene idea del tremendo problema que tengo, me decía, me hay secadores. Entonces tú no entiendes de qué estamos hablando. Tú no entiendes que estamos hablando de eternidad. Tú no entiendes que esto es circunstancial, esto va a pasar. Tu casa te gustó, ¿cómo quedó tu casa así? Bueno, va a desaparecer tu casa. Cielo nuevo, tierra nueva. Estamos esperando que Él venga. Que venga por su iglesia. En eso estamos nosotros, en eso. Pero pastor, tengo problemas. ¡Ey! Todos los tenemos. Todos. Pero la prioridad tuya como creyente, a la luz de la Biblia que yo tengo, es que tú eres un adorador. Tú tienes que involucrarte con Él, tú tienes que meterte con Él, tú tienes que empaparte con Él para que tú entiendas y comprendas que la paz no está sujeta a las circunstancias. Que el apóstol Pablo no le está deseando buenas vibras y le escribo y le deseo buenas vibras, hermano, paz. No es esa paz de los volados de la plaza. No es esa paz. El otro día leí a alguien de un cristiano que decía, te deseo buenas vibras, bendiciones. ¿Qué estamos hablando? Te deseo buenas vibras, bendiciones. Faltó que dijera que tengas suerte. Personas que leen la palabra y la pasan con tanta rapidez, tan ligeramente, que las primeras definiciones que ellos tienen de la Biblia es lo que el mundo les enseña. Y claro, la definición de paz para ellos es que como me dicen tanto que tenga paz, que me tome vacaciones, que descanse, que me ponga las piedras, que me hagan reiki, que me ponga imanes, ya, eso es paz, eso está hablando el apóstol Pablo. No está hablando eso. No está hablando de eso. La única manera en que el hombre natural conozca la realidad espiritual primero y ante todo es que éste tiene que nacer de nuevo. Por eso tratar de traer personas a la fuerza en la iglesia y llamarlos hermanos y decirle que son nuestros hermanos porque un día se tiraron al agua y salieron y siguen siendo los mismos es un error. El hombre natural necesita conocer a Dios. La única manera de que el hombre natural conozca la realidad espiritual primero y ante todo es que él nazca de nuevo. Y luego, si el ámbito y la realidad en que él ha nacido le es enseñada por el Espíritu de Dios, recién conocerá de qué estamos hablando. Tú entiendes hoy día algo porque la obra del Espíritu Santo ha trabajado en tu vida. Es la única manera.
Usted no puede gloriarse, wow, cuánto yo sé, cuánto yo me han enseñado, o yo de chiquitito en la iglesia. No es así. Según la Biblia, es la obra del Espíritu Santo. Amén. Algo más que esto es solo vanidad en tu mente. Algo más que esto es solo imaginación en tu mente. Algo más que esto, dice el apóstol Pablo, son solo fábulas, historias que tú te inventas. Un bebé, por ejemplo, cuando él nace, del mundo conoce absolutamente nada. Lo vemos como ellos miran, ¿cierto? Todo les es extraño. Nada les es familiar, amén. No comprenden. Cuando miramos su rostro, ellos tienen su mirada dando vuelta para todos lados. La pregunta es, ¿cómo aprende el ámbito y la realidad en la cual ha nacido el bebé? ¿Cómo lo aprende? ¿Sabes cómo lo aprende? La aprende solo cuando los que son de ese ámbito y de esa realidad y aquellos que están familiarizados con esa realidad se la enseñan. En la iglesia es exactamente lo mismo. ¿Cómo conocerán aquellos nuevitos del Señor? ¿Cómo conocerán? A través de ti. Tú debieras enseñarle. Hey, a la iglesia nosotros venimos a adorar. Levantamos nuestras manos. Es que, hermana, no tengo muchas ganas. Tú le dices, es que no estamos por ganas. Estamos por convicción. No estamos acá por una emoción, hermano. Estamos acá por una convicción. Él nos salvó. Y es suficiente. No necesito una buena banda de músicos. No necesito nada más que Él se me manifieste en una realidad absoluta. Cuando Él se me manifiesta en una realidad absoluta, todo deja de ser y usted levanta sus manitos. Una explicación con convicción le va a dar a entender a los bebés espirituales que la habitación en la cual tú habitas, tú estás constantemente, que es la de, se supone, de adoración, de alabanza, de estudio de la palabra, para él o para ella, este bebé que recién nació, se le va a hacer habitual. Y va a entender, esa es la cocina, sí, ese es el lugar de adoración, y ese es el living, sí, ese es el lugar donde estudiamos la palabra. ¿Entiende usted? Estamos hablando de que nosotros somos quienes vamos enseñándoles a estos, cuanto más los padres, que no los puedo dejar de tocar. Lo que ellos te ven hacer, lo que ellos ven que tú estás haciendo, ellos querrán hacer. Dice la palabra, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Juan 8:23. Ustedes son de acá abajo. Yo les hablo y para ustedes chino. Porque ustedes están conectados a las cosas naturales. Ustedes están preocupados si yo sano a alguien en el día de reposo. Ustedes están preocupados si yo me junté con una mujer samaritana. Ustedes están aferrados a lo de la tierra. Yo no soy de este mundo. La paz que Dios manifiesta al hombre, por favor escúchalo, no es de este mundo. Por favor, entiende esto, que tú tengas un dinero en el banco y que tú sientas paz, esa paz que sientes no es la celestial. No es la celestial. Que tu hijo se porte bien y eso provoca en ti cierta paz, esa paz no es la paz celestial. La paz celestial sobrepasa todo entendimiento. Es decir, quizás no tenga este dinero o quizás mi hijo no se me está portando muy bien, pero la paz no me es quitada. De eso estamos hablando. Mi paz, dice el Señor, yo les dejo, mi paz os doy. Yo no doy esta paz como el mundo la da. Porque la paz que les doy no es del mundo, no es natural, no es circunstancial, no es situacional, no lo es. Dice la palabra en Juan 3:3, y el Señor respondió y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. No puede ver. Mi oración es que hoy día usted pueda ver Efesios 1:2. Que sus ojos sean abiertos. Porque no estamos hablando de ojos naturales. Estamos hablando de los ojos del Espíritu. Que tú puedas ver que la paz que Dios te ha dado, nada te la puede arrancar.
Usted puede ver entonces esta noche la paz de la cual habla el apóstol Pablo a los Efesios. Usted necesita esta paz porque usted está viviendo circunstancias en su vida que son absolutamente adversas, que quizás nadie conoce, pero que tú te estás hundiendo. No te hundas. Tómate de la paz del Señor. Mi paz te dejo, mi paz te doy. En el mundo tendréis aflicción, mi paz te dejo, mi paz te doy. En el mundo sufrirás, mi paz te dejo, mi paz te doy. Tendrás aflicción, tendrás quebranto, te vas a sufrir desánimo. Dice el Señor, mi paz te dejo y mi paz te doy. Bástate mi gracia. Las circunstancias no pueden sostenerte a ti. Es la paz lo que te sostiene. No puedes vivir un evangelio porque las cosas te salen bien, siento paz. Y si las cosas me salen mal, no siento paz. Eso no es bíblico, no corresponde. Debemos entenderlo hoy día. Debemos entenderlo hoy. Tú necesitas urgente esto. ¿Qué sucede cuando una persona nace de arriba? Esta persona inmediatamente se encuentra a sí misma, amén. ¿Cómo? ¿Dónde? En un ámbito del que no conoce absolutamente nada. La única diferencia entre un cristiano recién nacido y el bebé del ejemplo que yo les di es que un cristiano por lo general es suficientemente ingenuo, por no decir tonto, para intentar arrastrar su entendimiento natural al ámbito espiritual y tratar desde ese punto de entender a Dios. Usted no puede entender a Dios desde la vida natural, no puede. No, usted tiene que involucrarse en lo sobrenatural para poder entender a Dios. Claro, si usted se pone en el ámbito natural, usted va a decir, oye, en realidad Dios existe, pero si mira cómo se muere la gente de hambre en África. ¿Usted pretende entenderle a Dios así? Usted está equivocado. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Él tiene todo, absolutamente todo controlado. Absolutamente todo. El bebé por lo menos es suficientemente inteligente para saber que no sabe nada. Hay cristianos, hermanos, que quieren alcanzar púlpito y después que agarran los micrófonos se sienten profetas de las naciones. Personas que creen que una o dos veces Dios les ha usado y es suficiente. Personas que creen que les ha ido bien a un negocio y se sienten ellos en una posición de poder aconsejar a cualquiera para que ordene su economía. Hay una insuficiencia en la iglesia de poder entender que nosotros primero y antes que todo necesitamos comprender que Cristo ha muerto en la cruz por mí para salvarme. Para salvarme de pensamientos, de ideas, de situaciones que me van a querer consumir, devorar. Que son tan fuertes las situaciones que tú pierdes la paz. Y empiezas a buscarla en un amante, en un dinero mal avenido, en drogas, en alcohol. Hay personas que no se dan cuenta que son verdaderas trampas. Que cuando Dios advierte, mi paz os dejo, mi paz os doy, está hablando de una paz que no es de este mundo. Él dice, en el mundo tendrán aflicción, pero ofrece paz en medio de la aflicción. Entonces yo quiero que hoy día usted abra sus ojos y dé gracias al Señor, porque sabemos que Dios está trabajando. No somos huérfanos. No somos huérfanos. Somos hijos. Hija, tú eres hija. Eres hija para siempre. No eres huérfana. Pero es que lo que estoy viviendo no eres huérfana. Dios tiene todo controlado. No te sientas huérfano, no te sientas huérfana. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Amén. Primero, que nosotros usamos nuestro intelecto y emociones naturales en la realidad del ámbito de la vida de Cristo. Y tratamos de definir con el intelecto y con las emociones naturales esa realidad. Cuando usted hace eso, usted sale abruptamente de la senda del Señor. ¿De verdad? Cuando usted intenta
tratar de comprender a Dios desde el intelecto natural, usted se equivoca. No haga eso. No haga eso. No podemos nosotros tratar de comprender a Dios desde la vida natural. Si la Biblia dice que los que no han nacido de nuevo no pueden entenderlo. El hombre natural no puede comprender las cosas que son espirituales. Pastor, entonces, ¿qué hago? Hazte espiritual. Conviértete. Adora, alaba, vuélvete loco por Dios. Predica la palabra, lee la palabra, empieza a sumergirte en la palabra y no en tus pensamientos. ¿Qué haré mañana? ¿Qué haré pasado? No, sumérgete en Él. Cuando tú te sumerjas en Él vas a empezar a ver cómo Él ve las situaciones. Y esta palabra la vas a entender y se te va a hacer vida. Solo un desesperado puede entender esto. Desesperado de perdón, desesperado de restauración, desesperado de que Dios nos mire y nos hable de nuevo. Desesperado de solo una mirada del Señor. Desesperado de solo una palabra, Señor. Que nuestra perspectiva, que tu perspectiva, amén, espiritual sea la que tiene el Señor. Cuando tú logras esto, es ahí, solo ahí, cuando tú puedes regresar a la paz. La paz, yo te dije, no es una emoción, es una vívida realidad de la salvación. Paz. La paz, la cual es alcanzada por fe, se torna en un reposo y se torna en una libertad mucho más tangible que el mundo natural. Es más real que esto. Es más real que esta reunión. Es más real que tu trabajo. Es más real que la crisis que dices estar viviendo. Es más real. No obstante, la paz, primero que nada, es una realidad absoluta de la salvación. ¿Cuántos creen que son salvos? Es una realidad de la relación con Dios. Quizás algunos de ustedes están acá y dicen, yo no tengo paz. ¿Sabes por qué no tienes paz? Porque tu relación con Dios está detenida. Está detenida. No eres el mismo de antes, no eres la misma. No, pastor, se equivoca. No tengo paz porque estoy viviendo esto con mi mamá, estoy viviendo esto en mi trabajo, estoy viviendo esto en mi economía. No es eso. Porque si usted me dice eso, entonces usted está diciendo que la paz está sujeta a una relación buena, está sujeta a un dinero, y la paz no está sujeta a eso. Cristo dijo, mi paz yo os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como la que el mundo da. No es de este mundo, no es de este mundo. La paz, entonces, primero que nada, es una realidad absoluta de la salvación. Una realidad absoluta de la salvación. Es una realidad de la relación con Dios. Entonces, digamos que si la paz no es una emoción, sino una realidad que puede definir las emociones. La paz, la verdadera paz, te enseña a ubicar qué es lo que estás viviendo, sintiendo o pasando. Cuando tú estás en la verdadera paz, tú empiezas a ver con claridad y empiezas a entender que las cosas que estás viviendo, la mayoría son porque estás cosechando situaciones que has sembrado. Y cuando esa calidad de convicción llega a ti, tú entiendes. Tú te haces a un lado y tú dices, Señor, no estorbo más. Sigue trabajando, Señor. Sigue trabajando con mi carácter, aunque esto sea un año, aunque esto sean meses, sigue trabajando. La realidad de la paz hace que tú tengas una convicción tan grande en tu corazón de que estás reconciliado con Dios, que lo que tú vivas, tú dices, Señor, gracias. La paz no es algo que Cristo nos da, sino que es algo que Él es. Y que nos ha sido hecho
y dado en Él. Él es Jehová Shalom. Él es paz. Él es paz. Para yo vivirla, tenerla, tengo que estar en Cristo. No es que Él me va a mejorar el trabajo para que tenga paz. No es que Él va a sacar esta situación o esta otra situación para que yo tenga paz. No es eso. No es una paz circunstancial ni situacional. Dice la palabra: estas cosas yo les he hablado para que en mí tú tengas paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dice la palabra: y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, volverá a vosotros esa paz. Póngase de pie. No me muevan las sillas aún, póngase solamente de pie. Aquí hay personas, hermanos nuestros, que han sido conmovidos de la paz, han sido removidos por la adversidad, cual sea el nombre o la definición de adversidad. Pero yo quiero que usted entienda esto. El apóstol Pablo, Efesios 1:2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No es una paz que está sometida a un cálculo humano o a un escrutinio humano. Es una paz que está por sobre las personas, por sobre la realidad del hombre natural. Por eso cuando el apóstol Pablo habla y ministra de esta paz, lo hace a la iglesia. No es un mensaje al hombre natural, no es un mensaje mundano, es un mensaje a la iglesia. Solamente el que ha nacido de nuevo puede comprender y entender esto y es sometido a volverse su paz. Vamos a orar. Padre, esta noche, Señor, te damos gracias. Gracias. Te damos gracias porque esta palabra, Señor, es una palabra que ha sido ministrada para esta iglesia. Esta iglesia necesita esta palabra. Una palabra, Dios, que nos sacude y nos saca del statu quo, de un punto, Señor, en que ya no hacemos nada, donde el hombre no tiene capacidad de respuesta porque está como noqueado, porque la circunstancia ha sido tan fuerte adversamente que ha perdido paz, ha perdido seguridad, ha perdido todo, Señor. Padre, tu palabra es creativa. Tu palabra hace volver al pecador. Tu palabra trae arrepentimiento. Tu palabra, Señor, despierta la fe. Señor, esta noche nosotros recibimos esta palabra. Tú eres nuestra paz, que sobrepasa todo entendimiento. No una paz circunstancial, no una paz situacional. Es una paz, Señor, la cual emana de la cruz del Calvario. Estoy en paz para con Dios en Cristo Jesús. Estoy en paz, estoy en paz. Quizás lo que me rodea, Señor, sea adversidad. Quizás lo que me rodea, Señor, hay imposibilidad. Quizás lo que me rodea, Señor, es fuerte. Pero puedo decir que estoy en paz. Levanta tus manos, levántalas. Digo, amigo, Señor, esta noche yo me declaro a la luz de la Escritura en paz contigo. Señor, las circunstancias
nos da. Sobrepasa todo entendimiento, y a su presencia nos lleva a estar. Oh, hermosa paz, qué bella paz, en la que el Padre nos da. Sobrepasa todo entendimiento, y a su presencia ahí llego a estar. Aleluya. Oh, grilo usted, qué bella paz, Señor, hermosa paz, la que el Padre nos da. Aleluya. Sobrepasa todo entendimiento, y a su presencia ahí llego a estar. Oh, mi anhelo es contemplar